¿Eres un ganadero profesional o amateur? La actividad ganadera no es una actividad nueva, pero a pesar de que muchos productores ganaderos llevan muchos años practicándola, no son profesionales en esta actividad. Al hablar de productores ganaderos profesionales, no hacemos referencia a hombres o mujeres que posean un título profesional por parte de una universidad o escuela, más bien hacemos referencia a la forma en la que se maneja el negocio ganadero. Una forma de saber si un hombre o mujer es una persona profesional o amateur en la actividad ganadera es analizando los resultados obtenidos en su negocio. Los resultados son el mejor indicador que refleja si las cosas se están haciendo de forma profesional o de forma amateur. Algo que se debe dejar claro es que al hablar de personas profesionales no se hace de ninguna forma referencia a que estas personas posean capacidades diferentes, más bien es un distintivo de las personas que presentan disciplina, profesionalismo y dedicación en todas las actividades que realizan en su negocio ganadero. En la ganadería actual no se puede decir que todos, pero sí una gran mayoría son amateur, porque van más de 2 a 3 generaciones que viven quejándose de los resultados obtenidos en la ganadería, pero no se realizan las cosas de la manera correcta, en otras palabras, de forma profesional, razón por la cual no se pasa de ser unos ganaderos amateurs, y se refleja en los resultados que se obtienen en la actividad. El primer paso que debe dar el productor ganadero para dejar de ser un productor amateur es realizar un análisis de todas las acciones y actividades que se llevan a cabo en su ganadería para saber en dónde se está y hacia dónde se desea llegar, siempre con el firme propósito de obtener la mayor rentabilidad posible. Una forma de identificar a productores profesionales de amateur en las zonas ganaderas es simplemente sabiendo quiénes de estos ganaderos utilizan cercos eléctricos y quiénes siguen utilizando potreros grandes que exceden de los 19 días de pastoreo. Otro gran indicador para diferenciar a los ganaderos profesionales de los amateurs es con el tema del mejoramiento genético vacuno, ya que todavía hay ganadero que adquieren vacunos por temas de precio y no toman en cuenta las ventajas que les proporcionan los vacunos con genética mejorada. Otros aspectos son el tema de salud vacuna y alimentación, razón por la cual se debe analizar a conciencia que se está haciendo mal, para poder corregir de raíz lo que se esté haciendo mal, con el fin de obtener los mejores resultados. No hay que tener miedo a los cambios, ya que si se es profesional en las acciones, los cambios serán para bien.